andan? Todos bien, todos bien. Bueno, me alegro. Vamos a comenzar hoy esta clase de dos grandes grupos de agentes antihipertensivos, que son los agentes simpático-líticos y los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Dos grupos de fármacos de amplia utilización, uno, digamos, utilizado fundamentalmente en la cardiopatía isquémica y en la insuficiencia cardíaca, el grupo de los agentes beta bloqueantes, y el otro grupo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, utilizado ampliamente para el tratamiento de la hipertensión arterial, para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y de la cardiopatía isquémica. Y por supuesto tienen otros usos, pero esos son la mayor cantidad de usos de utilizaciones que tiene en cardiología. Vamos a ver el grupo de los agentes simpático-líticos. Este grupo de agentes simpático-líticos vamos a hacer un breve repaso de lo que es a ver si correcto, sí. Un breve repaso de lo que es la hipertensión arterial, lo que nos dijo el doctor Cerceta. La hipertensión arterial es una de las causas prevenibles más importantes de mortalidad cardiovascular. La hipertensión arterial aparece en personas cada vez más jóvenes y en ocasiones 150 millones de muertes en Europa y más de 1.000 millones en todo el mundo, con una prevalencia de 30-45%, pero si nosotros miramos sujetos mayores de 60 años, el 60% de los sujetos mayores de 60 años son portadores de hipertensión arterial. Y a pesar de que hay amplia evidencia en el tratamiento de la hipertensión arterial, solamente 1/3 de los pacientes en el mundo y en Argentina están adecuadamente controlados. De allí entonces la importancia de este tema. Conjuntamente con la diabetes y la dislipidemia y el tabaquismo, la hipertensión arterial son los factores de riesgo cardiovascular más importantes para la generación de muerte cardiovascular. Ustedes saben que la presión arterial es igual a volumen minuto por resistencia periférica, y este punto es muy importante porque allí vamos a tener en cuenta algunos de los mecanismos de acción de los fármacos antihipertensivos. ¿Por qué tratamos de hipertensión arterial? Tratamos de hipertensión arterial en primer lugar para prevenir la mortalidad cardiovascular y la morbimortalidad cardiovascular. Esta mortalidad cardiovascular está dada por el accidente cerebrovascular hemorrágico, por la retinopatía diabética, como ven acá, por la nefropatía diabética, es conjuntamente con la diabetes la causa más importante de insuficiencia renal crónica. La hipertensión arterial mal tratada es la causa número 1 del aneurisma disecante de aorta, de la rotura de la aorta. La rotura de la aorta es una complicación gravísima que debe ser resuelta dentro de las 24 horas con tratamiento quirúrgico, porque tiene una mortalidad arriba del 76-80%. La insuficiencia cardíaca es una causa muy importante, la hipertensión arterial de insuficiencia cardíaca y, por supuesto, del infarto agudo miocardio. En la República Argentina, el registro Argeniam mostró que la causa número 1 de infarto es el tabaquismo. Y la causa número 1 de insuficiencia cardíaca es la hipertensión arterial, pero es un factor de riesgo importante para todas estas causas que vemos acá, y podemos prevenir cada una de ellas con los excelentes esquemas terapéuticos que tenemos en la actualidad. Vamos a desarrollar rápidamente lo que es el sistema simpático. El sistema simpático, como saben, el organismo tiene el sistema nervioso somático y sistema nervioso vegetativo. El sistema nervioso vegetativo está constituido por el sistema simpático y el parasimpático. El sistema simpático es el encargado de la lucha y de la huida, es el que nos pone en alerta, que nos da una respuesta fisiológica ante la percepción del daño o la amenaza. La mayoría de sujetos tienen cifra de tensión arterial y episodios de accidentes vasculares, accidente cerebrovascular, infarto agudo miocardio entre las horas de la madrugada, de las 4 de la mañana y las 10 de la mañana,
porque se estimula el sistema simpático para ponernos en alerta con la liberación de catecolaminas y de otras hormonas para estar preparados para la lucha, para la huida. El sistema simpático entonces es el encargado de la lucha y la huida, produce sudoración localizada en las manos, produce palidez cutáneo-mucosa, dilatación de la pupila, sequedad bucal, mayor flujo sanguíneo en los músculos, contracción de los esfínteres y taquicardia. Esto es lo que nosotros vamos a antagonizar con los agentes que vamos a hablar hoy. A ver si corre. Bueno, el mecanismo de acción de estos fármacos es actuar sobre el sistema simpático. Para eso vamos a decir qué funciones tiene el sistema simpático, que ustedes ya lo vieron en el video que grabamos hace unos días y también lo ven en fisiología. Nosotros como sistema nervioso neurovegetativo tenemos al sistema simpático y el parasimpático. Y normalmente no son sistemas antagónicos, sino sistemas complementarios que se producen en el organismo y muchas veces son causantes de enfermedades y predominio de uno sobre otro, como por ejemplo en el asma bronquial, donde predomina el sistema parasimpático, y otras veces son importantes considerar porque así tenemos los esquemas terapéuticos. ¿Qué hace el sistema simpático? Dilata la pupila, como vimos, inhibe la secreción salival, relaja los bronquios, acelera las propiedades cardíacas, acelera la frecuencia cardíaca y la contractilidad, actúa inhibiendo la liberación de glucosa en el hígado, inhibe la actividad digestiva, reduce la motilidad gástrica, produce secreción de adrenalina y noradrenalina a nivel de la médula suprarrenal, relaja al útero y contrae los esfínteres. Y como ven acá, el sistema parasimpático contrae la pupila, estimula la secreción salival, reduce el latido cardíaco, contrae los bronquios, estimula la actividad digestiva, estimula la actividad de la vesícula, contrae la vejiga y relaja los esfínteres. Entonces, como dijimos, es un equilibrio normal que funciona en el organismo entre el sistema simpático y parasimpático. Cuando nosotros bloqueamos este sistema, que es el sistema simpático, vamos a tener el efecto de los fármacos que vamos a mencionar hoy, que son los agentes simpático-líticos y específicamente los agentes beta-bloqueantes. ¿Cómo actúan los agentes beta-bloqueantes? Son agonistas y actúan sobre su receptor a nivel de la membrana celular, que es el receptor beta, y este receptor actúa a través de GTP, que transforma el ANP en AMP cíclico, y acá estimula el metabolismo de la glucólisis, de la lipólisis y del ácido cíclico, y a través de esto genera un aumento de la velocidad de contracción, de la fuerza de contracción, de la velocidad de contracción, estos receptores. Cuando nosotros bloqueamos estos receptores, vamos a inhibir estas propiedades, por ejemplo, a nivel cardíaco, a nivel de diferentes tejidos donde actúan los agentes beta-bloqueantes. Hay varias definiciones de hipertensión arterial, van a ver ustedes que depende la clasificación que utilicemos, pero a los fines prácticos consideramos que la presión arterial es normal cuando la presión es menor de 120/80, es óptima, es normal entre 120 y 129 y 80 y 84, es normal alta cuando tenemos 130, 139 y 85, 89, y a partir de 140, 90 tenemos hipertensión grado 1, 160, 100, hipertensión grado 2, mayor o igual a 180, 110, grado 3, e hipertensión aislada cada vez que encontramos una presión sistólica mayor o igual a 140 en diferentes momentos del sujeto. Esta es la clasificación que postuló el consenso de hipertensión arterial publicado en el European Heart Journal del 2021. Y este consenso entonces considera que
la presión es normal, menor de 180, óptima, perdón, normal, 120, 129 y 80, 84. Siempre deberíamos repetir controles cuando los pacientes están en estas condiciones cada 3 años. El consenso considera que cuando es óptima los controles serían cada 5 años. Si la presión es normal alta, considerar repetir esto anualmente porque el paciente está en un rango de hipertensión arterial y uno debería tomar las medidas no farmacológicas para mejorar la presión arterial. Y si nosotros tenemos el sujeto con cifras mayores 140-90, estas visitas deberían hacerse mensualmente. Uno de los problemas que tiene la hipertensión arterial, como les comentaba el doctor Cerceta, es la falta de adherencia, y la falta de adherencia muchas veces está dada porque cuando el médico prescribe el tratamiento de hipertensión arterial, no le relata al paciente que esta es una enfermedad crónica, que requiere de controles periódicos, que requiere de que sus cifras de tensión arterial sean adecuadas para evitar las complicaciones cardiovasculares. Se demostró en varios trabajos que si el paciente concurre a la consulta mensualmente, cada 2 meses o cada 3 meses, tiene mayor adherencia al tratamiento. Y por supuesto, el tratamiento de hipertensión arterial exige medidas no farmacológicas y farmacológicas. Estas medidas no farmacológicas, que cuando la presión es normal alta, le vamos a implementar, o cuando tenemos un paciente con hipertensión arterial, le vamos a pedir que cambie el estilo de vida. Los pacientes tienen que comenzar a hacer actividad física y dependerá de qué características tenga cada paciente para saber qué actividad deberá realizar, pero al menos lo que se aconseja es que realice actividad física 240 minutos a la semana, y la actividad física que se recomienda es la actividad aeróbica. El paciente entonces tiene que hacer un cambio en el estilo de vida, tiene que hacer actividad física y tiene que hacer dieta saludable. Y la dieta saludable incluye bajar el consumo de sal, la cantidad de sal que tiene, cada vez que le colocamos sal, muchas veces llegamos a colocar más de 5 gramos de sodio por día. Y en realidad lo que está permitido es 2 a 3 gramos diarios, lo que es equivalente a llenar el blister vacío de la valla aspirina en cada comida. Eso representa 1 gramo de sodio en cada uno de los blisters que vamos a colocar, y un blister por cada comida son 2 gramos, y esa sería la cantidad de sal que debería ingerir el sujeto. El paciente debe reducir de peso, debe hacer una dieta saludable. Las dietas saludables son las dietas mediterráneas, las que tienen pescados de mar, frutas, vegetales, lácteos descremados, reducidos en grasas saturadas, con un consumo moderado de alcohol, no más de 2 copas para el hombre y no más de 1 copa para la mujer. Entonces, siempre las medidas no farmacológicas son de inicio en el tratamiento de la hipertensión arterial, ya sea aislada, leve, o la hipertensión moderada severa. Bueno, ya para ir viendo lo que es el tema de hoy, que son los agentes simpático-líticos, vamos a hacer un repaso de dónde están ubicados los receptores, donde van a actuar estos agentes para tener su acción farmacológica. Los receptores del sistema nervioso simpático podemos tener receptores beta 1, beta 2 y beta 3. Los receptores beta 1 están fundamentalmente en el corazón. No significa que beta 1 no haya en el vaso sanguíneo, pero predominantemente están en el corazón. Los receptores beta 2 están fundamentalmente en arteriolas, en glándulas bronquiales, en el músculo esquelético, en el hígado, en las células beta de los islotes de Langerhans. Y los receptores beta están en los adipocitos, en el corazón fundamentalmente, pero también pueden haber en menor proporción en vasos sanguíneos, en vesícula biliar, en el colon y en el músculo esquelético. En la actualidad ya hay fármacos estimulando estos receptores para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y después tenemos receptores alfa y receptores beta. Los receptores alfa, ¿por quién están estimulados? Los receptores alfa están fundamentalmente en los vasos sanguíneos, producen vasoconstricción y son estimulados predominantemente por noradrenalina, más que adrenalina y más que el isoproterenol.
Vamos a ver los agentes que son simpático-miméticos y que tienen uso cardiovascular, y los agentes beta-bloqueantes que sirven para el tratamiento de la hipertensión arterial. Los receptores beta son estimulados predominantemente por el isoproterenol, los receptores beta 1 y beta 2, más que adrenalina y más que noradrenalina. ¿Por qué es importante estos receptores? Porque si yo tengo un paciente hipotenso, voy a utilizar noradrenalina. Y si yo tengo un paciente que está muy bradicárdico y quiero estimular las propiedades cardíacas, voy a utilizar isoproterenol. El isoproterenol estimula predominantemente el receptor beta 1, pero también puede estimular el receptor beta 2 de las arteriolas y puede producir hipotensión arterial. Los receptores beta 1 pueden ser, son beta 1 postsinápticos y hay beta 2 presinápticos. Postsinápticos que están a nivel del sistema de los bronquios y del sistema periférico. Los receptores beta 1 son postsinápticos y están fundamentalmente, como dijimos, a nivel cardíaco. ¿Y qué hacen a nivel cardíaco? Estimulan todas las propiedades cardíacas, aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan la fuerza de contracción y aumentan la velocidad de conducción. ¿Y por quiénes son estimulados? Son estimulados por noradrenalina, por adrenalina, por dopamina y por dobutamina. Todos estos fármacos son los que nosotros utilizamos, dobutamina para el tratamiento de insuficiencia cardíaca, dopamina y noradrenalina para el tratamiento del shock y la adrenalina para el tratamiento del paro cardíaco. Y los bloqueadores, ¿por quién son bloqueados los receptores beta 1? Por los agentes beta bloqueantes cardioselectivos, pero también pueden ser bloqueados por los no cardioselectivos. Ahora vamos a ver a continuación cuáles son los grupos de agentes beta bloqueantes. Y los receptores beta 2, fundamentalmente ubicados en los bronquios, los receptores beta 2 son estimulados fundamentalmente por los agentes simpático-miméticos que sirven para el tratamiento del asma. Entonces, receptores beta 2 ubicados fundamentalmente en bronquios, en músculo liso, en músculo esquelético, en hígado, en células beta de los islotes de Langerhans, también son postsinápticos y su efecto o su estimulación, como se ubica fundamentalmente a nivel de bronquios, producen broncodilatación, pero también tienen un mínimo efecto estimulante beta 1, por lo tanto, cuando nosotros administramos un estimulante beta 2, por ejemplo, el salbutamol, el isoproterenol, que son estimulantes beta 1 y beta 2, estimulan también las propiedades cardíacas, aumentan la fuerza de contracción, aumentan el cronotropismo y aumentan la velocidad de conducción. ¿Y por quiénes son bloqueados los receptores beta 2? Por butoxamina y por los beta bloqueantes beta 1 y beta 2, como ser el propanolol. Entonces, por lo tanto, tenemos drogas estimulantes beta 1, son noradrenalina, adrenalina, dopamina y dobutamina. Y bloqueantes son beta bloqueantes cardioselectivos, los bloqueantes del receptor beta 1. Los receptores beta 2 están estimulados por las drogas que sirven para el tratamiento del asma, salbutamol, isoproterenol, fundamentalmente ubicados en los bronquios, pero también en todas estas localizaciones, y bloqueados por butoxamina. Butoxamina no se utiliza como fármaco para el tratamiento porque no tiene sentido bloquear los receptores beta 2, pero sí podemos utilizar los agentes beta bloqueantes los receptores beta 1, beta 2, cuyo prototipo es el propanolol. Es muy importante este concepto para que se vayan ubicando dónde están los fármacos que vamos a ver hoy. Y los receptores beta 3, que también son postsinápticos y que están fundamentalmente a nivel cardíaco, pero que también están en los adipocitos, en los vasos sanguíneos, en la vesícula biliar, en la próstata, en el músculo esquelético, pero fundamentalmente el receptor beta 3 es cardíaco. ¿Qué efecto tiene? Un efecto inotrópico negativo por activación de la óxido sintetasa. ¿Para qué se utiliza? Cuando hay un corazón en insuficiencia cardíaca, en la fase temprana, hay un descenso de la regulación de los receptores beta 1 y beta 2.
y en una fase tardía hay una upregulation, hay un aumento de los receptores beta 3. Entonces, en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca van a ver que también utilizamos agentes beta bloqueantes, no en la insuficiencia cardíaca descompensada, y hoy en día ya hay fármacos que sirven para el tratamiento, el bloqueo del receptor beta 3 para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca avanzada. También los receptores beta 3 se ubican a nivel del tejido adiposo y producen lipólisis, a nivel de los vasos sanguíneos y producen vasodilatación, a nivel de la vesícula, del colon, de la próstata y del músculo esquelético, pero tienen menor importancia. Y tenemos los receptores beta presinápticos que están ubicados en el sistema nervioso central, en la membrana axonal presináptica, y la función es producir una autorregulación de la liberación de noradrenalina y de catecolaminas en la terminal adrenérgica. Cuando se incrementa la liberación de catecolaminas, los receptores hacen que se reduzca la liberación de la misma y viceversa. Actúan regulando la liberación de noradrenalina a nivel del sistema nervioso central. ¿Por qué les jerarquizo estos receptores? Porque va a haber un grupo de fármacos que bloquean estos receptores beta presinápticos a nivel del sistema nervioso central y a raíz de eso tienen un efecto a nivel del tratamiento de la hipertensión arterial. Y ahora sí vamos a ver los agentes simpático-miméticos y simpático-líticos. Simpático-miméticos, ya dijimos algo, son los fármacos que estimulan los receptores adrenérgicos. ¿Qué receptores adrenérgicos tenemos? Como dijimos, pueden haber fármacos que estimulan sobre todo el receptor alfa predominantemente, que estimulan los receptores alfa y beta, que estimulan los receptores beta predominantemente, pueden estimular el beta 1 y el beta 2, pueden estimular solamente el receptor beta 1 o pueden estimular predominantemente el receptor beta 2. ¿Cuáles son estos fármacos simpático-miméticos con los que contamos para el tratamiento de numerosas patologías agudas cardiovasculares? Los estimulantes alfa predominantemente tenemos la noradrenalina, el metaraminol y la nafazolina. La nafazolina, ustedes recordarán que muchas veces se utilizan como gotas nasales y que muchas veces son causantes de hipertensión arterial. Al punto que cuando encontramos un paciente hipertenso tenemos que ir a interrogarle si no está utilizando un fármaco que incrementa la tensión arterial para tratar de retirar estos fármacos al paciente. Entonces, estimulantes adrenérgicos alfa, noradrenalina. La noradrenalina sirve para el tratamiento de pacientes que están hipotensos y oligúricos. Para subir la presión arterial se utiliza en forma endovenosa, ahora vamos a ver. Podemos utilizar agentes estimulantes alfa y beta, y allí tenemos la adrenalina, la dopamina y la efedrina. La efedrina es una anfetamina, la adrenalina sirve para el tratamiento del paro cardíaco o para también el tratamiento del shock anafiláctico. La dopamina tenía funciones similares hasta hace poco tiempo a la noradrenalina y se utilizaba para cuando los pacientes salían del paro cardíaco, cuando estaban en shock muy hipotensos, pero se hicieron trabajos de investigación comparando el efecto de noradrenalina y dopamina en pacientes que salían de un paro o de un shock, y se vio que había reducción de la mortalidad con noradrenalina. Por lo tanto, hoy en día, si nosotros queremos mejorarle la presión arterial a un paciente que está chocado, que tiene menor de 80 de tensión arterial, utilizamos noradrenalina, salvo que el paciente tenga bradicardia y hipotensión. Si el paciente está bradicárdico y hipotenso, la dopamina estimula los receptores beta 1 y con esto aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la tensión arterial. Después tenemos agentes estimulantes adrenérgicos beta predominantemente, beta 1 y beta 2, tenemos el isoprotrenol y la isoxuprina. La isoxuprina se utiliza para cuando hay amenaza de parto prematuro, para reducir las contracciones uterinas. Y el isoprotrenol se utiliza cuando tenemos bradicardia extrema. Ingresa un paciente con un bloqueo AB completo, con una frecuencia cardíaca menor de 45, de 40, sintomático, hasta que preparamos los elementos
para colocar un marcapaso transitorio, le ponemos isoproterenol para que incremente la frecuencia cardíaca. Estimulantes beta-1 predominantemente tenemos la 2-butamina. La 2-butamina sirve para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca refractaria en pacientes que tienen miocardiopatía dilatada en sus estadios avanzados, que ya no responden a toda la terapia de insuficiencia cardíaca y que están pre-trasplante. Después tenemos los estimulantes beta-2, predominantemente el salbutamol, que es el conocido Ventolin como nombre comercial, que sirve para el tratamiento del asma, o podemos tener otras formas farmacéuticas que vamos a ver en el tratamiento del asma, que son de acción más prolongada. Entonces, ¿para qué sirve la noradrenalina? La adrenalina sirve para el tratamiento del paro cardíaco. Nosotros tenemos un paro cardíaco en la calle, lo primero que vamos a hacer es darle un golpe en el pecho, un golpe con toda la fuerza, con el puño así. Si nosotros no tenemos nada, digamos, para reanimar, por supuesto le vamos a ir a palpar el pulso y vamos a darle un fuerte golpe con el puño en el pecho. Muchas veces los pacientes que hacen una fibrilación ventricular en el domicilio pueden revertir si nosotros inmediatamente adoptamos esas medidas. Ya llega el soporte avanzado, llega la ambulancia y tenemos que poner medicación, vamos a hacer adrenalina. Es un potente estimulante de los receptores alfa y beta. Se utiliza entonces la adrenalina para cuando el paciente tiene paro cardíaco y tiene asistolia, o sea, no tiene latido. Entonces, para generar algún latido, para generar una fibrilación ventricular, para generar algún latido. Es uno de los fármacos vasopresores más potentes, tiene estimulación directa sobre el miocardio, acelera la frecuencia cardíaca y produce vasoconstricción del lecho vascular, precapilar de la piel, de las mucosas, de los riñones, de las venas, y se puede utilizar en forma endovenosa, en forma tópica también, por ejemplo, cuando queremos hacer un infiltrado con algún anestésico para hacer una sutura, podemos utilizar lidocaína con epinefrina o con adrenalina para que el anestésico persista en el sitio más tiempo. Y también se puede utilizar a través del tubo orotraqueal si nosotros en ese momento no encontramos un AVE. Después tenemos, la utilización, como dijimos, es el paro cardíaco, el shock anafiláctico, prolongar la acción de los anestésicos locales y como efectos colaterales tenemos que el paciente, si sale del paro, o si lo hicimos, por ejemplo, un shock anafiláctico, puede tener temblor, palpitaciones, aceleración de la frecuencia cardíaca, puede tener arritmias cardíacas, inquietud, cefalea, puede haber si incluso incrementa en forma muy importante la presión arterial, puede tener alguna hemorragia intracraneal. También sirve como hemostático local, por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene una hemorragia digestiva y le hacemos una endoscopía, tiene una úlcera sangrante, el endoscopista, eso produce vasoconstricción y se reduce de esta manera el sangrado. Después tenemos la noradrenalina. Como le dije, la noradrenalina es el más potente vasoconstrictor que conocemos para subir la presión arterial. Utilizamos en pacientes en estado crítico, cuando su tensión arterial es persistentemente menor de 80 de tensión arterial, utilizamos entonces noradrenalina. ¿Para quién? Para el shock séptico, para el shock cardiogénico, para el shock hipovolémico. Shock hipovolémico en general utilizamos carga de volumen, porque es un potente vasoconstrictor y de esta manera aumenta la presión arterial. Como dijimos también tenemos la dopamina. La dopamina antes se utilizaba de la misma manera que noradrenalina, pero después un ensayo de investigación demostró que es mejor noradrenalina y se reserva en la actualidad para pacientes hipotensos y bradicárdicos o pacientes que están en shock y no orinan y muchas veces antes de llegar a la diálisis lo que hace dopamina es aumentar el filtrado glomerular, el flujo renal y la excreción de sodio, y pacientes que están anúricos muchas veces logran obtener una diuresis antes de llevarlos a la diálisis. Entonces, en dosis bajas estimula los receptores D1 que están fundamentalmente a nivel renal y con eso aumenta el filtrado glomerular, también están a nivel mesentérico y coronario, y cuando se incrementa la dosis
el efecto sobre el receptor beta 1 sea un efecto inotrópico. Por lo tanto, hipotensión y bradicardia, utilizamos dopamina. Pacientes entonces con insuficiencia cardíaca grave, con shock cardiogénico, con shock séptico, utilizamos la dopamina. Y la dobutamina, como le dije, es de uso corriente para pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria, porque son estimulantes de los receptores beta 1 y muchas veces sirve de soporte para estos pacientes ante el trasplante cardíaco. Y el otro fármaco prototipo es el isoproterenol, que estimula los receptores beta 1 y beta 2. Antes se utilizaba para el tratamiento del asma, luego se seleccionaron fármacos que son estimulantes fundamentalmente al receptor beta 2, entonces fueron dirigidos específicamente al tratamiento del asma, y tiene efectos cronotrópicos positivos, acelera la frecuencia cardíaca, acelera la velocidad de conducción, y se utiliza para pacientes que tienen bradicardia sintomática y bloqueo auriculoventricular completo. Como ven ustedes acá, las aurículas laten solitas por un lado y los ventrículos por el otro. El paciente tiene una bradicardia muy importante, sintomática, mareo, síncope, a veces incluso le ocasiona el paro cardíaco, y con el isoproterenol nosotros logramos que ese paciente tenga 40, 50 de frecuencia. Nos sirve también como soporte si este paciente está muy bradicárdico para que nos dé tiempo para colocar un marcapaso. Siempre el isoproterenol administramos en estas circunstancias en forma endovenosa, pero anteriormente venían también en jarabes para el tratamiento del asma, pero como estimula los beta 1 y los beta 2, fueron dejados de lado porque tenía muchos efectos colaterales en la cardiovascular. Bueno, ahora vamos a ver los agentes simpático-líticos, que son los que sirven para el tratamiento de la hipertensión arterial. Esto que vimos es simpático-mimético, es estimulante del sistema simpático. Ahora vamos a bloquear el sistema simpático. Al bloquear el sistema simpático, tenemos fármacos que van a servir para el tratamiento de la hipertensión arterial. ¿Son los simpático-líticos agentes de primera línea para el tratamiento de la hipertensión arterial? Para todos los pacientes, no. ¿Para quiénes se reservan los simpático-líticos? Se reservan para los pacientes con cardiopatía isquémica, para los pacientes que tienen angina de pecho, que tienen angina inestable, que tienen infarto o miocardio, o que tienen insuficiencia cardíaca. Allí, ¿qué hacen? Previenen la muerte cardiovascular, previenen la muerte súbita, previenen el reinfarto, mejoran, reducen las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. O sea, si ustedes me dicen qué cruces le pondríamos a los agentes simpático-líticos en el tratamiento de estas entidades, y 4 o 5 cruces, porque reducen eventos duros, reducen mortalidad, reducen el infarto. Es muy importante el efecto, pero son dirigidos para este grupo de pacientes. Podemos usar simpático-lítico para un paciente hipertenso que no tiene ninguna patología cardiovascular, que no tiene un infarto o miocardio, que no tiene una angina. Sí podemos usar, pero no es corriente que utilizamos como agente de primera línea a los agentes simpático-líticos. En general, los simpático-líticos se reservan para estas situaciones que vamos a ir viendo a continuación. ¿Cómo clasificamos a los simpático-líticos? Podemos bloquear a los receptores presinápticos o postsinápticos. ¿Qué receptores presinápticos tenemos? Los axoplasmáticos, y allí tenemos el fármaco Herceptina, que en la actualidad no se usa, pero se lo menciono. Agonistas alfa-2, adrenolíticos de acción central, que es la clonidina y la alfa-metildopa. Los simpático-líticos postsinápticos tenemos los bloqueantes beta-1 adrenérgicos, y así tenemos el prazosin. Se utiliza en muy contadas circunstancias. Los bloqueantes alfa-adrenérgicos, la yoindina, no tiene utilidad. Bloqueantes alfa-1 y alfa-2 totales, la fentolamina se utiliza para el tratamiento del geocromocitoma, que es un tumor de la glándula suprarrenal, hasta tanto el paciente se ha llevado a cirugía. Entonces, estos simpático-líticos postsinápticos bloquean solo el receptor alfa. Tenemos los bloqueantes beta. Dentro de los bloqueantes beta tenemos bloqueantes beta 1 y beta 2, bloqueantes beta 1 y bloqueantes beta 2. Los bloqueantes beta 2 no se usan porque generaríamos broncoespasmos, así que esto olvídense, pero se lo menciono para que ustedes sepan que están.
Los beta 1 y beta 2 son no cardioselectivos. Bloqueamos el receptor beta 1 cardíaco y el beta 2 no cardíaco, pero que predominantemente están en los bronquios. ¿Cuál es el prototipo? El propanolol. Pero también tenemos timolol, nadolol, pindolol, sotalol. ¿Por qué se lo muestro a todos? Porque le voy a describir las características farmacocinéticas que los diferencian en el grupo. Y los receptores beta 1, que son los cardioselectivos, tenemos el atenolol, el metoprolol, bloquean los receptores beta estos fármacos. Y los que bloquean el receptor beta y el receptor alfa, los bloqueantes alfa y beta, tenemos labetalol y carvedilol. El labetalol se utiliza para el tratamiento de la hipertensión arterial y el embarazo, y el carvedilol es un fármaco espectacular para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Cuando esta está compensada, reduce la mortalidad y hace que recuperen la función cardíaca muchos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con el corazones dilatados. ¿Qué son los fármacos beta bloqueantes? Ahora sí estamos viendo los agentes que sirven para el tratamiento de hipertensión arterial. Son agentes competitivos del receptor beta y por lo tanto actúan a nivel cardíaco y bronquial fundamentalmente. Son de gran utilidad terapéutica en un sinnúmero de enfermedades cardiovasculares, pero fundamentalmente la enfermedad isquémica coronaria, la hipertensión arterial y la insuficiencia cardíaca. Vemos acá entonces el propanolol. Cuando nosotros administramos el propanolol, estos son los receptores beta, se libera el propanolol y lo que hace es inhibir a los receptores. Por lo tanto, no hay liberación de catecolaminas internas, se reduce la liberación de catecolaminas y este es uno de los mecanismos de acción por los cuales baja la tensión arterial. Producen un antagonismo de los síntomas cardiovasculares, del hipertiroidismo también, fundamentalmente propanolol. Y básicamente, ¿para qué sirven los agentes beta bloqueantes? Sirven como antihipertensivos, como antianginosos y como antiarrítmicos. Las tres A: antihipertensivo, antianginoso y antiarrítmico. Por lo tanto, de esta manera tienen sus efectos a nivel cardiovascular. Podemos clasificar a los agentes beta bloqueantes de diferentes formas. Una de ellas es según su solubilidad. Pueden ser liposolubles e hidrosolubles. ¿Por qué nos interesa esto? Porque los liposolubles pasan la barrera hematoencefálica y pueden haber más efectos colaterales a nivel del sistema nervioso central. Los liposolubles son propanolol, pindolol, metoprolol y timolol. ¿Qué característica tienen estos fármacos? Gran metabolismo del primer pasaje hepático. Y los hidrosolubles, que son los que no pasan la barrera hematoencefálica, que son el atenolol, el acebutolol, el nadolol, y se excretan por riñón sin alteraciones. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros damos atenolol a un paciente que tiene insuficiencia renal, se puede acumular el agente beta bloqueante. ¿Por qué sirve saber que son liposolubles estos fármacos? Porque si tenemos daño hepático, donde tiene un metabolismo de gran pasaje hepático, probablemente se metabolice menos y se acumulen estos fármacos y tengamos una extensión del efecto farmacológico. ¿Cuál es el mecanismo de acción por el cual reducen la presión arterial? Por varios mecanismos. Por su efecto a nivel del sistema cardiovascular, porque bloquean los receptores beta 2 presinápticos a nivel del sistema nervioso central y reducen el flujo simpático, y porque actúan en diferentes sistemas a nivel periférico. A nivel cardiovascular, al bloquear el receptor beta, reducen todas las propiedades cardíacas, reducen la frecuencia cardíaca, reducen la contractilidad, bajan el gasto cardíaco, bajan el automatismo y bajan la velocidad de conducción. A nivel del sistema nervioso central, inhiben el receptor beta presináptico, entonces reducen el flujo simpático. Y a nivel periférico, a nivel renal, reducen la liberación de renina, disminuyen el tono vasomotor, tienen atenuación de la respuesta presora de las catecolaminas al estrés y el ejercicio. Por eso, si nosotros indicamos los agentes beta bloqueantes en sujetos que no tengan estas patologías que dijimos, pero tengan infarto, que no tengan insuficiencia cardíaca, que no tenga arritmias, elegimos un paciente que nosotros le llamamos que es muy adrenérgico, que está muy taquicárdico, un paciente que tiene gran transpiración de las manos,
que dice estoy muy acelerado, en esa circunstancia, por este efecto que reduce el efecto de las catecolaminas en el especie del ejercicio, se pueden utilizar los agentes beta-bloqueantes como agentes de primera línea para tratamiento de hipertensión arterial. Este mecanismo es muy importante conocer. Entonces, a través de esto tienen el efecto antihipertensivo. Dijimos que servían como antihipertensivo, como antiisquémico y como antiarrítmico. ¿Por qué se produce el efecto antiisquémico? Porque disminuyen el consumo de oxígeno. ¿A través de qué mecanismo disminuye el consumo de oxígeno? Por el descenso de la frecuencia cardíaca fundamentalmente. Pero también bajan la fuerza de contracción, bajan la presión arterial y prolongan la diástole. Ustedes saben que las arterias coronarias se irrigan en diástole. Al enlentecer la frecuencia cardíaca, prolongan la diástole y al prolongar la diástole hacen de que se irriguen mejor las arterias coronarias. ¿Y tienen un efecto antiarrítmico? Sí, tienen un efecto antiarrítmico. En el postinfarto reducen la muerte súbita. ¿Por qué mecanismo? Porque producen bloqueo del estímulo adrenérgico. ¿A través de qué mecanismo? Porque disminuyen la pendiente de la fase 4 del potencial de acción y de esta manera reducen el automatismo. Cuando se produce un infarto hay una necrosis del segmento de la arteria relacionada al infarto. En esta arteria se pueden producir potenciales de acción que generan arritmias cardíacas. Lo que hace es prolongar la pendiente de la fase 4 del potencial de acción de estas fibras miocárdicas y de esta manera reducen el automatismo y la posibilidad de que estos pacientes tengan arritmias ventriculares graves que les generen muerte súbita. No solamente los agentes beta bloqueantes bloquean los receptores beta del aparato cardiovascular, sino que los cardioselectivos en forma leve y los no cardioselectivos pueden tener efecto en otro órgano del organismo. ¿Y a nivel de qué órganos desarrollan otra acción? A nivel del aparato respiratorio, y el bloqueo del receptor beta 2 produce broncoconstricción. ¿Qué significa? Que los pacientes que tienen asma, si nosotros le damos un beta bloqueante, pueden tener esto tenemos que conocer nosotros y saber, porque si el paciente viene porque le indicamos un beta bloqueante y viene con broncoespasmo, tenemos que saber que este es un efecto colateral del fármaco. Puede tener efectos metabólicos porque modifican el metabolismo de los hidratos de carbono, de los lípidos, y afectan la recuperación de la hipoglucemia de los pacientes diabéticos porque bloquean el efecto de la adrenalina y bloquean los receptores a nivel hepático. Y también por el bloqueo de los receptores a nivel central, pueden reducir el temblor esencial que se puede producir en diferentes sujetos, fundamentalmente en pacientes jóvenes, y este efecto se utiliza para el tratamiento del temblor esencial y también del hipertiroidismo. Si nosotros producimos, vamos a ver ahora cada uno de los agentes, a ver qué diferencias farmacocinéticas y farmacodinámicas tienen. Los bloqueantes beta 1 y beta 2 son lipofílicos, tienen metabolismo del primer pasaje hepático y su biodisponibilidad aumenta con la ingesta de alimentos. Y tienen metabolismo de gran pasaje. Este es el propranolol. Se puede administrar dosis de 40-80 miligramos por día y sirve como respuesta vemos que hay respuesta a la hipertensión arterial después de una semana de tratamiento. En general, como les dije en la clase anterior, los agentes antihipertensivos demoran 4 semanas en tener su efecto farmacológico más importante. Tenemos el nadolol, que sirve para el tratamiento de la cirrosis y las varices esofágicas, tiene una vida media muy prolongada de 2 a 20 horas, es hidrosoluble y se excreta intacto por riñón. El atenolol, que es uno de los fármacos prototipos, es hidrofílico, también se secreta en forma inalterada por riñón, una vida media de 5 a 8 horas, y vienen de 25, 50 y 100 miligramos y se acumulan en pacientes que tienen insuficiencia renal. El metoprolol es de utilización muy corriente en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o hipertensión arterial y tiene una absorción completa con un gran metabolismo hepático.
El timolol se utiliza para el tratamiento del glaucoma, a tal punto que si nosotros tratamos el glaucoma a través de las gotas oculares, podemos encontrar pacientes que ingresan con bradicardia y con bloqueos, y muchas veces ese efecto se absorben a nivel ocular y podemos ver los efectos a nivel sistémico. Esmolol es uno de los únicos agentes que tenemos endovenosos en la actualidad y tiene una vida media muy corta de 8 minutos y se utiliza en situaciones críticas cuando tenemos taquiarritmias perioperatorias, cuando tenemos cardiotoxicidad por cocaína, para pacientes que tienen una angina inestable. En la actualidad en Argentina casi no se consigue. Venían ampollas de 2,5 gramos en 10 mililitros de solución y se preparaban en 250 mililitros de dextrosa para pasar en infusión a los efectos de lograr una frecuencia cardíaca entre 50 y 60. El carvedilol bloquea, como le dije, es uno de los fármacos más nobles para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, a pesar de que los beta bloqueantes tienen efecto de clase, hay gran evidencia con carvedilol, con nebivolol, con bisoprolol y con metoprolol. Cuando nosotros utilizamos fármacos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, utilizamos estos 4 fármacos. Carvedilol es el prototipo que deberíamos tratar de utilizar en la mayor cantidad de situaciones, porque hemos visto pacientes que tienen insuficiencia cardíaca mejorada, esto es que de tener la función ventricular deteriorada, con el paso del tiempo después de utilizar el carvedilol, pasan a tener una función normal. Nebivolol se utiliza en la insuficiencia cardíaca con función preservada en los ancianos, en hipertensión en los ancianos, y metoprolol y bisoprolol se utiliza para el tratamiento de insuficiencia cardíaca en pacientes que tienen EPOC. Hay trabajos que muestran de la importancia, EPOC y asma. Antes se decían que era una contraindicación el uso de los beta bloqueantes en el EPOC y el asma. Si el EPOC y el asma no son severos, podemos utilizar estos fármacos porque el beneficio en la protección cardiovascular es de un 28% en la reducción de la mortalidad en estos pacientes cuando tienen estas indicaciones, en el marco del infarto, en el marco de la insuficiencia cardíaca. Bueno, ¿cuáles son los efectos colaterales que pueden producir los agentes beta bloqueantes? Pueden producir, como ven acá, gran cantidad de efectos colaterales. Dijimos que los agentes beta bloqueantes podemos tratar pacientes que tengan un infarto o un miocardio, que tengan una angina de pecho, que tengan insuficiencia cardíaca. Nunca vamos a iniciar en la insuficiencia cardíaca descompensada. El paciente tiene que estar compensado para que iniciemos los beta bloqueantes. Los efectos colaterales pueden inducir insuficiencia cardíaca. Si nosotros le dimos un beta bloqueante a un paciente que estaba congestivo, probablemente desencadenemos la insuficiencia cardíaca. Entonces tenemos que tratar de dar una insuficiencia cardíaca compensada. También puede producir bradiarritmia, sí, puede producir bloqueo AB, puede producir bradicardia sintomática importante. Entonces tenemos que mirar qué frecuencia cardíaca tiene nuestro paciente antes de dar un beta bloqueante. No le podríamos dar un beta bloqueante a un paciente que tiene 50 de frecuencia, porque le tenemos que dar los que tienen más de 60 frecuencias, porque uno de sus efectos es bajar la frecuencia cardíaca. Y si le damos a ese que tiene 60, 62, le daremos un cuartito de la medicación, porque si no el paciente va a venir con un síncope y se va a partir la cabeza. Este es uno de los fármacos que la suspensión brusca puede producir un efecto rebote, juntamente con la clonidina, que la clonidina, como vimos, es un simpático lítico central. La clonidina se utilizaba para las emergencias antihipertensivas y en la actualidad es reemplazado por el nitroprusiato de sodio y se utiliza muy poco. Pero usted tiene que conocer que estos dos fármacos producen efecto rebote si se suprimen bruscamente. ¿Qué pasa? Si ustedes le dan un beta bloqueante a un paciente y no le dicen, no suspenda bruscamente este fármaco, porque si usted suspende bruscamente, pueden aparecer todos los efectos contrarios a los efectos que hace el beta bloqueante. Esto es, puede aparecer un infarto o un miocardio, puede tener un ataque arritmia o puede tener una crisis hipertensiva. Entonces le tenemos que decir, jamás suspenda este fármaco en forma súbita, de golpe. Para suspenderlo nos tenemos que tomar 15 días, vamos bajando gradualmente la dosis hasta suspenderlo para evitar ese efecto rebote que puede ser muy grave.
Pueden producir broncoconstricción, pueden dar crisis de asma, pueden empeorar el EPO. Entonces, son efectos colaterales importantes, tenemos que estar mirando, vigilando al paciente. Damos un beta bloqueante, depende de qué características tiene el paciente, si es un sujeto sano, no hay problema, pero si es un sujeto con insuficiencia cardíaca, lo vamos a controlar a las 48 horas, a los 5 días, a los 7 días, porque vamos a ir a vigilar estos efectos colaterales. ¿En qué circunstancias vamos a administrar beta bloqueantes? En hipertensión arterial, en pacientes que tienen hipertensión arterial y cardiopatía isquémica, que tienen angina de pecho, infarto de miocardio, en insuficiencia cardíaca. En insuficiencia cardíaca, como le dije, usamos carvedilol, bisoprolol, metoprolol y nebivolol. En arritmias supraventriculares, en emergencias hipertensivas y cuando el paciente tiene un aneurisma disecante de aorta, que es una complicación grave de la hipertensión arterial. Si tenemos un aneurisma disecante de aorta, el tratamiento es nitroprusiato de sodio y beta bloqueante. Por supuesto, vamos a ir a mirar si ese paciente tiene una frecuencia mayor de 60, bajando la frecuencia cardíaca, se reduce la disección y le cede el dolor. Ayer justamente ingresó un paciente con aneurisma disecante de aorta que tenía una intensidad del dolor 10 en 10, inmediatamente al paciente le pusimos nitroprusiato de sodio y beta bloqueante y calmó prácticamente el dolor, porque el paciente venía anticoagulado hasta revertir el estado de la coagulación para que el paciente vaya a cirugía. Entonces, 3 grandes usos: cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, aneurisma disecante de aorta. Hipertensión arterial sirve, pero solamente en pacientes que tienen estas características que vemos acá, además de estas que mencionamos. Miocardiopatía hipertrófica, esto es una causa muy frecuente de muerte súbita, y familias que tienen esta entidad. Prolapso de la válvula mitral, estenosis mitral, hipertiroidismo, en migraña, en temblor esencial, en pánico, en abstinencia alcohólica, en glaucoma y en embarazo. Todas estas son las circunstancias que podemos utilizar los beta bloqueantes, pero como dijimos ayer, cada traje a medida. El tratamiento de hipertensión arterial, nosotros le vamos a dar una fórmula mágica, todos los pacientes se tratan así. No, el tratamiento de hipertensión arterial es un arte, cada traje a medida. Cada paciente tiene su patología, tiene sus contraindicaciones y buscaremos el antihipertensivo ideal. Aparte de estos efectos colaterales, que son los más importantes, pueden producir fatiga, insomnio. Los que son liposolubles generalmente tienen insomnio, pesadillas, depresión. Esto es frecuente, casi un 10% de pacientes que utilizan un liposoluble pueden tener estos efectos. Y si nosotros no sabemos que dan esto, y va a venir el paciente y le va a decir, tiene insomnio, por ejemplo, viene un paciente tomando una estatina o viene un paciente tomando un beta bloqueante y le dice, no puedo dormir a la noche. Si ustedes no conocen y tienen este efecto colateral, difícilmente lo puedan corregir. Entonces es muy importante conocer esto. Pueden producir impotencia sexual como todos los antihipertensivos, reducir el reconocimiento de la hipoglucemia producida por los hipoglucemiantes orales, puede incrementar transitoriamente los valores del perfil lipídico, pero esto disminuye en el tiempo, y puede generar extremidades frías. Los pacientes vienen y se quejan de que tienen las manos y los pies muy fríos. Si ustedes ya saben la patología, tuvo el paciente un infarto o un miocardio, le van a decir, usted tuvo un infarto o un miocardio, que las manos frías, no le voy a suspender la medicación porque es un efecto colateral que no tiene jerarquía, pero que el paciente tiene que conocer que es generado por la medicación. ¿Tienen interacciones los beta bloqueantes? Sí tienen interacciones con todos los fármacos que bajan la frecuencia cardíaca. Con los bloqueantes cálcicos que vimos en la clase anterior, fundamentalmente con verapamil y diltiazem, y con digoxina, pueden producirse bloqueos auriculoventriculares. Los pacientes pueden requerir de la internación en unidad coronaria y el implante de marcapasos transitorios. Por eso que tenemos que vigilar a los pacientes que tienen la asociación de estos fármacos. Con amiodarona también pueden producir bradicardia importante y bloqueo AB. Con los AINES, como dijimos, reducen el efecto antihipertensivo de los beta bloqueantes, de los diuréticos, de los IECA y de los ARA2. Los únicos que podemos dar con los AINES y que no se bloquea ese efecto son los bloqueantes cálcicos. Con propaganol reduce el clearance de la lidocaína,
Se puede prolongar el efecto de la succinilcolina cuando estamos anestesiando a algún paciente y utilizan un beta-bloqueante, se puede prolongar el efecto de la succinilcolina. Puede haber un efecto aditivo con otros agentes simpático-líticos, por ejemplo, si damos juntamente con clonidina, tenemos una hipertensión refractaria y asociamos diferentes fármacos, la asociación de diferentes fármacos puede dar bradicardia. Y con clonidina también puede dar efecto rebote, y clonidina y beta-bloqueantes dan supresión brusca, efecto rebote, y este es un dato relevante porque para poder sacar o retirarle el fármaco debemos suprimirle lentamente la medicación. Para el tratamiento de la angina de pecho sirven porque reducen fundamentalmente la frecuencia cardíaca, la contractilidad, que ustedes saben que el consumo de oxígeno cardíaco depende de la presión por el radio por 2 veces el espesor. Si ustedes tienen la presión elevada, la resistencia elevada, probablemente esos pacientes tengan gran consumo de oxígeno. Al bajar estas variables de arriba, por supuesto que vamos a reducir el consumo de oxígeno en pacientes que tienen angina de pecho. O sea, son fármacos de primera elección para el tratamiento porque reducen la frecuencia cardíaca, reducen la contractilidad y reducen la tensión de la pared y de esta manera reducen la demanda de oxígeno. Sirven para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, como le dije, carvedilol, bisoprolol, metoprolol y nebivolol, gran evidencia de 4 o 5 cruces de eficacia, reducen la mortalidad, la insuficiencia cardíaca, reducen las hospitalizaciones y mejoran la calidad de vida. Recomendación clase 1, en insuficiencia cardíaca, siempre tenemos que plantearnos que los pacientes con insuficiencia cardíaca tengan un agente beta bloqueante, un IECA o ARA2 o un ARNI, las gliflocinas que se utilizan en la actualidad y un antagonista de la aldosterona. Bueno, básicamente y para resumir vamos a decir cuáles son los fármacos que vamos a utilizar en cada situación en particular. Si nosotros tenemos hipertensión y embarazo, podemos utilizar alfametildopa, labetalol o nifedipina. Si nosotros tenemos hipertensión y diabetes, vamos a usar un IECA. Si nosotros tenemos hipertensión e insuficiencia cardíaca, usamos beta bloqueante, estos que le mencioné, más un IECA ARA2, espirolactona y furosemida. Si tenemos hipertensión arterial en prevención primaria en un paciente que no tuvo nada, los fármacos de primera línea que demostraron con grandes ensayos clínicos randomizados reducción de la mortalidad y de la severidad del infarto, podemos utilizar un tiazídico, un IECA o un ARA2 o un agente beta bloqueante. Si nosotros tenemos hipertensión y diabetes, deberíamos usar un IECA ARA2 y o un bloqueante cálcico, depende de qué tensión arterial tenga el paciente. Si tenemos hipertensión y asma, bloqueantes cálcicos y ARA2. Si el paciente tiene hipertensión e insuficiencia renal, un IECA ARA2 más furosemida más un bloqueante cálcico. Y si tenemos hipertensión en un sujeto de raza negra, estos sujetos responden muy bien a los diuréticos tiazídicos. Y por supuesto, como le dije, la hipertensión y el asma, lo que hace a los simpático-líticos, podemos utilizar el labetalol o la alfametildopa. Si utilizamos la alfametildopa era utilizada hasta hace muy poco como uno de los fármacos de primera elección, pero tiene grandes efectos, gran cantidad de efectos adversos, fundamentalmente sedación, bradicardia, la posibilidad de tener una reacción de CUM positivo, anemia hemolítica, puede haber hepatitis, hipotensión. Entonces en la actualidad fue reemplazado por labetalol y también se puede utilizar nifedipina. Entonces, si tenemos que resumir lo que son los agentes beta bloqueantes, podemos decir que no deben suspenderse nunca bruscamente, que son antihipertensivos, antiarrítmicos y antianginosos, que podemos tener agentes bloqueantes beta 1 y beta 2, cuyo prototipo es el propanolol, que tenemos bloqueantes beta 1 y su prototipo es atenolol, que tenemos bloqueantes alfa y beta y prototipos del carvedilol, y que los efectos colaterales más importantes son bradicardias, bloqueo AB, broncoconstricción, impotencia, angina crónica estable, angina inestable y en pacientes con insuficiencia cardíaca. Cuando se utiliza un tratamiento farmacológico, siempre el objetivo es alcanzar
el descenso de la tensión arterial en 2 o 3 meses. Le podemos decir al paciente que nosotros le podemos bajar la presión arterial por las drogas disponibles a las 24 horas, pero no es el hecho eso. Como les dije, los fármacos antihipertensivos demoran hasta 4 semanas en tener su efecto máximo. Se recomienda inicialmente el tratamiento de la tensión arterial para llegar a cifras de 120, 130 y menor de 80, y en los sujetos que tienen mayor de 70 años la tensión arterial podría estar hasta 130, e incluso actualmente las guías consideran que puede llegar a ser hasta 140, porque si no estos pacientes tienen gran cantidad de caídas. Si nosotros le damos un agente antihipertensivo a un paciente anciano y le damos una dosis alta, muchas veces los pacientes vienen después con fractura de cadera. Por eso que siempre que iniciamos el tratamiento de hipertensión, además del régimen higiénico-dietético, utilizamos bajas dosis y vamos titulando lentamente el fármaco. Habitualmente citamos al paciente, su paciente anciano, a la semana, a los 30 días, a los 2 meses, y en 2 o 3 meses tenemos la tensión arterial controlada. En nuestra zona, que tenemos temperaturas muy extremas, muchas veces la presión arterial tiene que ajustarse por las estaciones del año. En invierno ajustamos para más y en verano muchas veces bajamos los fármacos porque hay gran hipotensión por el intenso calor que hace en nuestra zona. En la actualidad, las guías recomiendan que la terapia inicial puede ser iniciada con un IECA o un ARA2, que van a ver ustedes, más un bloqueante cálcico o un diurético, si el paciente tiene hipertensión moderada severa. Si el paciente tiene hipertensión leve, es el régimen higiénico-dietético, muchos corrigen con esto solo, y si no corrigen un fármaco de estos que mostramos acá. Si los pacientes con una hipertensión moderada severa no mejoran, al agregarle, por ejemplo, un IECA-ARA2 más un bloqueante cálcico, un diurético, pasamos al nivel 2, y de utilizar un IECA-ARA2 más un bloqueante cálcico, agregarnos un diurético. Y si nosotros tenemos 3 fármacos que le estamos administrando a nuestro paciente y no logra obtener cifra de tensión arterial apropiada, estamos hablando de hipertensión refractaria, y cuando tenemos el tratamiento con 3 fármacos y el paciente sigue con cifra de 140, 90 o más, es hipertensión refractaria y debemos adicionar espironolactona, un antagonista del sistema renina-angiotensina-aldosterona, para mejorar la presión arterial en el nivel 3 de tratamiento. Y estos son los pacientes, un grupo pequeño de pacientes que tienen hipertensión refractaria. Muchas gracias por su atención. Respondo preguntas o comentarios. Gracias.